con el Código Procesal Constitucional, con el Código Civil, con las diferentes leyes que existen en el ordenamiento jurídico, o puede ser que uno trabaje con un derecho que está dado desde el punto de vista iusnaturalista. Los derechos humanos son X, Y o Z, el derecho natural te determina la regla ABC y trabajas con el derecho que está dado. Esa es la concepción tradicional del derecho que se tiene en América Latina. Sin embargo, en otras regiones del mundo, de repente en los Estados Unidos, de repente en otras tradiciones jurídicas, no se trabaja con una visión del derecho donde solamente se trabaja con derecho que ya esté dado, sino que se estudia el derecho desde dos perspectivas adicionales. Una primera perspectiva es estudiar el derecho desde el punto de vista histórico, porque se entiende que el derecho no es la producción de la voluntad del soberano en un momento. El derecho es la producción histórica, que no la crea una sola persona, sino que la crean un montón de personas. Es una novela en cadena, como decía Ronald Dworkin, y el derecho se va desarrollando paso a paso a través de la creación humana y también a través de la acción humana, sin que necesariamente sea una persona la que deliberadamente cree el derecho. Entonces también tenemos que tener una visión histórica del derecho. Y además de tener una visión histórica del derecho, creo que tenemos que tener una visión funcional del derecho. Es decir, vivimos en una sociedad y nosotros siempre decimos que el derecho no es un fin en sí mismo, sino que el derecho sirve para resolver los problemas de las personas. Y el derecho constitucional también sirve para resolver los problemas de las personas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿el derecho constitucional que hemos desarrollado, la doctrina constitucional que hemos desarrollado, sirve para proteger los derechos de las personas? ¿Sirve para resolver los problemas de las personas? ¿O por el contrario, es algo que de repente es formalista, de repente no nos ayuda tanto a resolver problemas de la vida real? Entonces, yo quiero invitarlos a tener estas dos perspectivas del derecho. Número uno, una perspectiva histórica del derecho, y número dos, una perspectiva funcional del derecho. Y habiendo dicho esto, ahora vamos a proceder ya a iniciar la carne, digamos, de la presente exposición. Yo quiero plantearles esta idea, que es que cuando nosotros hablamos de la Constitución, cuando nos aproximamos a la idea o al concepto de Constitución, es importante que tengamos una dosis de humildad. ¿Por qué? Porque comúnmente, cuando estudiamos manuales, cuando leemos libros de derecho constitucional, se define lo que es una Constitución en términos muy exaltados, en términos muy poéticos. Siempre nos dicen que la Constitución es el documento fundacional no solo del Estado, sino de la sociedad, diciéndonos que si no hay Constitución, no hay sociedad. Siempre nos dicen que la Constitución es como si fuera la partida de nacimiento o el origen de toda la sociedad, de todo el Estado, de toda la vida en comunidad, el contrato social básico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa visión de la Constitución no es una visión exacta, porque la Constitución no establece la sociedad, la Constitución escrita no establece la sociedad, la Constitución tampoco establece el mercado o el sistema económico. No es que no hay sociedad, un día se promulga la Constitución y aparece la sociedad, sino que más bien la sociedad existe y las constituciones se van desarrollando a través de un procedimiento de praxis social. Entonces yo quiero ser muy cauteloso cuando en algunos manuales, en algunos libros, se dice que la Constitución crea la sociedad o establece la sociedad. ¿No? Tradicionalmente las constituciones en realidad lo que eran es sistemas constitucionarios y racionalizaciones ex post de sistemas de gobierno y de libertades de derechos que se habían creado con anterioridad. Es decir, si estudiamos la idea de constitución de dónde viene y nos remontamos a la antigua Grecia, ¿de dónde sacamos la idea de la constitución? ¿No? Estudiamos esto un poco. En Atenas, en Esparta, en la antigua Roma, no existía un documento denominado constitución, sino que lo que había era una serie de tradiciones, una serie de costumbres, una serie de prácticas relativas a la vida de esta polis, a la vida de esta comunidad. Los atenienses se habían organizado socialmente de cierta manera, los espartanos se habían organizado socialmente de cierta manera, y tanto los atenienses como los espartanos atribuían esta organización social a un héroe mitológico, a un fundador mitológico, que en el caso de Atenas era Solón y en el caso de Esparta era Licurgo. Pero estos creadores mitológicos se disputa si es que en realidad existieron, de repente no existieron, y además no es que ellos promulgaron un documento que se llama Constitución, sino que se fue desarrollando solo ciertas instituciones políticas y ex post la gente estudió las instituciones políticas, las recopiló y le puso el nombre de Constitución. Es decir, el origen del término Constitución no es un librito
con artículos, con un texto determinado, sino que el origen del concepto de constitución es la racionalización ex post de un conjunto de reglas y prácticas desarrolladas a través de la praxis política en una sociedad determinada. Es decir, cuando hablamos de constitución, hablamos de estudiar la historia, seleccionar las instituciones jurídicas y políticas relevantes de la práctica de un pueblo, poner todas esas instituciones en una bolsa y a esa bolsa le ponemos una etiqueta que dice constitución. Primero viene la práctica política, después viene la constitución. Y este es un poco el origen del concepto de constitución, ¿no es cierto? Y esto de acá lo que nos revela, que es algo interesante, es que es posible tener un Estado de Derecho sin constitución escrita. Y al mismo tiempo es posible no tener una constitución escrita. Por supuesto que se puede tener Estado de Derecho sin constitución escrita, porque como hemos mencionado, la idea de tener una constitución escrita es una idea bastante reciente, bastante nueva. No existe, digamos, tradicionalmente, digamos, no es algo que haya existido siempre, tener una constitución escrita, sino que es algo bastante nuevo. Inglaterra, que es el paradigma de un país democrático, el país donde se desarrolla el parlamentarismo, el país donde se desarrolla el gobierno limitado, el país donde se desarrollan las cortes independientes, etcétera, es un país que no cuenta hasta el día de hoy con una constitución escrita, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, un dato interesante. Puede haber Estado de Derecho sin constitución escrita. Y al mismo tiempo pueden haber países que tengan una constitución escrita. Un ejemplo puede ser la China de Mao, otro ejemplo puede ser la antigua Unión Soviética, otro ejemplo puede ser Cuba, incluso en los tiempos más modernos, que es un país que tiene una constitución, que tiene una parte orgánica, que tiene una serie de derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional, pero que pese a eso no se respeta en la práctica del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, nuevamente, la tesis que yo les estoy vendiendo, que yo estoy proponiendo en este momento, es que la Constitución es práctica. La Constitución no es un documento que se llama Constitución y que tiene artículos, textos, ¿no? Acá hay, por ejemplo, un mapita donde se muestran aquellos países que no tienen constitución escrita. Canadá no tiene constitución escrita, el Reino Unido no tiene constitución escrita, Arabia Saudita no tiene, Nueva Zelanda no tiene, y también hay que agregar a Israel, que es un país que no lo han puesto en el mapa, pero que tampoco tiene constitución escrita. Entonces, países que son paradigma del mundo democrático, Nueva Zelanda, Reino Unido, Israel, Canadá, no tienen constitución escrita, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante, ¿no? Entonces, si es que nosotros aceptamos que no es necesario tener constitución escrita para tener constitución, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿para qué sirven las constituciones escritas? ¿O por qué tenemos nosotros constituciones escritas? Y para intentar responder esta pregunta, nuevamente hay que hacer un análisis histórico. ¿Cuáles son un poquito las primeras constituciones escritas? La primera constitución escrita que se conoce en el mundo fue la Constitución del Estado de Connecticut, en lo que hoy es los Estados Unidos, en 1639. La segunda constitución escrita más antigua del mundo es la Constitución de la Mancomunidad de Inglaterra en 1653. La Comunidad de Inglaterra fue una república que existió en Inglaterra brevemente, por como 15 años, durante la Guerra Civil Inglesa y luego desapareció. Luego también Suecia, Córcega, Estados Unidos y Polonia y Lituania son ya los primeros países nacionales duraderos que tienen una constitución escrita, ¿no? Y un poco cuál es el elemento común de todos estos países con una constitución escrita. El elemento común es que de alguna manera se crea una constitución escrita o se promulga una constitución escrita cuando ocurre un rompimiento con el pasado, cuando ocurre de repente una revolución, cuando ocurre de repente un cambio en el régimen político, hay un rompimiento drástico, claro, dramático con el pasado. En el caso de Suecia, Suecia se independiza de Dinamarca, había una unión con Dinamarca y eso se rompe, los Estados Unidos se independiza de Inglaterra, digamos, hay un rompimiento con el pasado que de alguna manera lleva a o genera que el viejo derecho constitucionario que se estaba empleando en la práctica ya no sea aplicable y por lo tanto se quiere crear un nuevo orden constitucional con mayor certeza, entonces se genera una constitución escrita. Pero no es que sin constitución escrita no hay constitución. Esa es una primera aproximación que yo creo que es relevante que nosotros podamos reflexionar al respecto, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo que es importante que nosotros reflexionemos también acerca de dos tradiciones constitucionales que
conviven, pero que no necesariamente están una por encima de la otra, o que no necesariamente coinciden al 100%, que es en primer lugar la tradición de las constituciones y en segundo lugar la tradición de las declaraciones de derechos. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de constituciones en el sentido clásico, en el sentido griego, romano, lo que quería decir una constitución es básicamente normas o reglas relativas a la estructura del gobierno, es decir, normas o reglas de la parte orgánica de la constitución. Los romanos, los griegos, no, cuando hablaban de constitución, no se referían a la noción de derechos fundamentales. La noción de derechos fundamentales viene del siglo XVIII, es una noción mucho más nueva, que viene de la Ilustración, del siglo XVIII, del Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos, las declaraciones de derechos fundamentales inglesas y luego la Declaración de los Derechos. Pueden darse casos en los cuales hayan constituciones que sean solo orgánicas y no dogmáticas, es decir, constituciones que solamente tengan una parte relativa de la estructura del Estado y que no tengan declaraciones de derechos. Y además pueden haber declaraciones de derechos sin constitución. Les doy algunos ejemplos. No sé si ustedes sabían esto. Cuando los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra y orgánica, no había ni una sola palabra respecto de los derechos fundamentales de los individuos. La parte dogmática de la Constitución de Estados Unidos son las primeras 10 enmiendas de esta Constitución. Pero cuando la Constitución se aprueba, no tenía una parte dogmática referida a los derechos fundamentales. En sentido inverso, en Inglaterra yo mencioné que no había una Constitución orgánica. Sin embargo, Inglaterra sí tiene una declaración de derechos muy famosa que tiene rango de ley y que es considerado un texto cuasi constitucional en Inglaterra, que es la famosa Declaración de Derechos Humanos de 1688, que es la primera declaración de derechos humanos que jamás se produce en el mundo, ¿no es cierto? Entonces hay estas dos tradiciones: derechos, preservar los derechos declarando la existencia de derechos, es una posibilidad, una perspectiva, y otra perspectiva es preservar los derechos de las personas, no necesariamente declarando la existencia de derechos, sino más bien generando una estructura orgánica dentro del Estado que impida que el poder pueda ejercerse de manera arbitraria. Y las personas que crearon Estados Unidos, por ejemplo, los padres fundadores de los Estados Unidos, como James Madison o Alexander Hamilton, lo que ellos decían es que para preservar la libertad de las personas, no servía mucho declarar que las personas eran libres a través de una declaración de derechos, sino que lo importante era generar una estructura de gobierno que impidiera que el gobierno fuera abusivo, y al impedir que el gobierno fuera abusivo, de esa forma se estaba preservando la libertad de las personas. Entonces estas son dos perspectivas, ¿no? ¿Cómo se protege mejor la libertad? ¿Con constituciones o con declaraciones de derechos? Y yo quiero motivarlos a que ustedes reflexionen sobre esto. Entonces yo tengo algunas estadísticas que les quiero mostrar para que podamos tener un debate, una discusión, ustedes pueden reflexionar sobre esto, ¿no? Acá hay una estadística muy interesante, que es una estadística elaborada por Eric Posner, que fue mi profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Y este gráfico lo que quiere mostrar es, se pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los países que más respetan los derechos humanos? ¿Los países que participan del Comité de Derechos Humanos de la ONU o los países que no participan del Comité de Derechos Humanos de la ONU? Entonces, en el eje horizontal, ustedes pueden ver años. En el eje vertical, ustedes pueden ver un puntaje de derechos humanos de la misma ONU. Y ustedes pueden ver los puntos azules, los países que no son miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y los puntos naranjas, los países que sí son miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y este gráfico nos muestra algo súper interesante. ¿Qué cosa nos muestra? Los países que no les importa los derechos humanos en la ONU y que por lo tanto no se unen al Comité de Derechos Humanos de la ONU, respetan más los derechos humanos que los países que sí se unen al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, esto de acá es un gráfico interesante, porque muestra que hay una correlación entre proclamar o expresar públicamente un interés en defender los derechos humanos y realmente defender los derechos humanos. Quienes más dicen que defienden los derechos humanos son aquellos que en realidad menos los defienden. Esto es lo que muestra el gráfico. ¿Y cuál es la explicación que se da un poquito este gráfico? Y a nivel político, la explicación que se da es que los países dictatoriales, los países que de repente son autoritarios o de repente tienen prácticas reñidas con los derechos humanos, quieren compensar estas prácticas haciéndose los buenos y uniéndose
a estos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. Un gráfico contraintuitivo, de repente novedoso o incluso algo que genera un rechazo de repente, pero lo muestro porque es un gráfico real y yo quiero que ustedes reflexionen acerca de este gráfico. Luego, otro gráfico que es interesante. Este gráfico es un gráfico que muestra lo siguiente. En promedio, cuando un país firma un tratado de derechos humanos, firmar un tratado de derechos humanos ocasiona que ese país respete más los derechos humanos, ¿sí o no? Esa es la pregunta que este gráfico quiere mostrar. Entonces, la línea verde representa la fecha en la cual los países suscribieron la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra la tortura, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver que en promedio, antes y después de suscribir este Tratado de Derechos Humanos, no hubo cambio en el grado de respeto de los países a los derechos humanos. Es decir, aparentemente, según este gráfico, firmes o no firmes el Tratado de Derechos Humanos, vas a respetar los derechos humanos más o menos igual. Es decir, el respeto por los derechos humanos no depende de si firmas o no firmas un tratado. Entonces, aquí es otro gráfico interesante para que ustedes lo analicen, ¿no es cierto? Entonces, lo que estos gráficos sugieren es que para lo esencial no es necesariamente proclamar el interés en defender derechos, sino que lo esencial o lo más importante o lo fundamental es, de alguna manera, crear una estructura de gobierno que impida o que dificulte el ejercicio autoritario, abusivo, arbitrario del poder. Entonces, que nuestra garantía de la libertad no es una garantía declarativa, sino que es más bien una garantía estructural. Esto es lo que estos gráficos sugieren, ¿no es cierto? Tomando en cuenta lo anterior, yo ahora quiero preguntarles a ustedes cómo debería ser una constitución o cuáles son las características que nosotros deberíamos buscar al elaborar una constitución o al juzgar si una constitución que ya existe es positiva o negativa, deseable o indeseable, ¿no es cierto? Y acá tengo algunas pautas que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, una constitución, desde mi punto de vista, tiene que ser difícil de cambiar, porque de lo contrario, esa constitución no va a ser un límite al poder, sino que más bien va a ser un reflejo del poder. Si es muy fácil cambiar la constitución, casi igual de fácil de cambiar que una ley, las mayorías parlamentarias del momento van a poder cambiar la constitución de acuerdo a su política, y cuando cambie el gobierno y haya una nueva mayoría parlamentaria, la nueva mayoría parlamentaria también la va a cambiar de acuerdo a su política. Entonces, una constitución muy fácil de cambiar es lo mismo que no tener ninguna constitución. Esa es una primera aproximación. Además, otra aproximación es que una constitución debería ser corta, por varias razones. Si la constitución es más corta, es más probable que la gente la lea, más probable que la gente la conozca y, por tanto, más probable que la constitución adquiera legitimidad. Además, si una constitución es más corta, eso significa que ha habido un ejercicio de priorización en qué va dentro de la constitución y qué va fuera de la constitución. Eso significa que esa constitución más corta, que solamente contiene lo más importante, es una constitución que se va a modificar menos. Y como esa constitución se va a modificar menos, eso también va a promover su legitimidad y además va a promover un poco la democracia. Y además, yo creo que también es importante que la constitución sea simple, porque si es simple, la gente va a poder leerla, entenderla y generar un sentimiento de lealtad respecto de esta constitución. Porque lo importante es que la constitución sea de la ciudadanía, del pueblo, de todos, y no que sea un documento reservado a los abogados. De repente ni siquiera a todos los abogados, sino solamente a los abogados constitucionalistas, ¿no? Y acá tengo algunos datos interesantes que también de alguna manera respaldan o permiten reflexionar acerca de las cosas que dije anteriormente. Este dato, por ejemplo, nos compara en el eje de abajo la longitud de la Constitución y en el eje vertical la frecuencia con la cual la Constitución es modificada. Y en este gráfico pueden ver que cuando una Constitución es más corta, la Constitución se cambia poco. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Islandia y Dinamarca tienen constituciones cortas que se cambian poco. Sin embargo, cuando una constitución es más larga, vemos que las constituciones se cambian más y más y más. Y ejemplos extremos, en este caso, que son solamente los países de la OSD, no son todos los países, México y Austria tienen constituciones muy largas que se cambian mucho. Entonces se verifica la tesis. Si tienes una constitución muy larga
y pones cosas que de repente deberían estar en la ley, cosas que deberían estar en reglamentos, cosas que son muy controversiales, muy debatibles, las pones en la Constitución, a cada rato la van a querer cambiar y eso va a hacer que sea una Constitución más difícil de conocer y que la gente no le tenga tanta lealtad, ¿no? Un primer dato interesante. Acá tengo otro dato para ustedes, ¿no? Acá pueden ustedes ver cuáles son los países con constituciones más largas y cuáles son los países con constituciones más cortas. Y van a poder advertir que el país con la constitución más larga del mundo, por ejemplo, es la India. Otros países con constituciones largas son, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, Nigeria, por ejemplo, Brasil, México. En cambio, los países, de repente, los países que nosotros asociamos con ser estados de derechos más fuertes, como los de Europa Occidental, como Estados Unidos, tienen constituciones que son un poco más cortas, ¿no? Entonces, esto también invita a la reflexión. Luego, acá hay otro dato interesante, también para que ustedes reflexionen. Este gráfico muestra en el eje horizontal la longitud de la Constitución y en el eje vertical, que no se lee muy bien, el PBI per cápita de los países, la riqueza de los países. Y acá también hay un dato interesante, que es que aquellos países que son más Islandia, Noruega, Estados Unidos, tienen constituciones más cortas. Y aquellos países que son menos ricos, México es el ejemplo en este caso, tienen constituciones más largas. Entonces, esto también es un dato estadístico para que ustedes puedan reflexionar. Ojo, no estoy diciendo que es evidentemente falso, pero aparentemente hay una correlación acá. Y por alguna razón, los países más pobres tienden a tener constituciones más largas y al revés, ¿no? Acá hay un último gráfico que es interesante para que ustedes lo revisen. La longitud de la Constitución está directamente relacionada con la corrupción. Entonces, mientras más larga es tu Constitución, en promedio, la tendencia va a ser a que el país sea más corrupto. Y esto sí tiene una explicación lógica, que voy a explicarla un poquito más adelante, pero la explicación lógica, les adelanto, es la siguiente. En general, mientras más derecho tenga un país, mientras más regulación, mientras más derecho tenga un país, va a haber más corrupción, porque cada vez que se le otorga una facultad discrecional al Estado, se le está otorgando a una persona la capacidad de tomar decisiones sobre la vida de los demás, y esa persona no es un ángel, sino que es una persona, puede estar vulnerable o sea susceptible a situaciones de corrupción. Luego vamos a explicar más acerca de esto. Pero, por lo general, mientras más larga es tu constitución, más corrupto va a ser tu país. Otro dato para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿No es cierto? Entonces, ¿no? Si tu constitución es demasiado larga, probablemente haya un problema, porque una constitución muy larga, de repente, no tiene contenido cuya naturaleza sea constitucional, sino que posiblemente tenga contenido cuya naturaleza es ser un programa de gobierno. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando partidos políticos que tengan una posición específica, ustedes pueden llenar el espacio con el partido político que a ustedes no les guste, ¿no es cierto? Pero posiciones políticas determinadas a veces llegan al gobierno, quieren cambiar la Constitución para que su política ya no se pueda cambiar. Pero eso es un acto, en realidad, de repente antiético, un acto que va en contra de la naturaleza de la Constitución. Porque la idea es que tenemos principios básicos que nadie los debe cambiar, que son los que están en la Constitución, y luego principios políticos sobre los cuales podemos discutir, que ya no van en la Constitución, sino que van un poco en otras normas. Normas con rango de ley, normas con rango infralegal, etc. Entonces, una Constitución muy larga posiblemente es un intento o un proyecto antidemocrático. Una tesis que quiero compartir con ustedes para que la reflexionen, ¿no? Luego, ¿qué otras características esenciales debe tener una Constitución? En primer lugar, como mencioné, preservar los derechos de la gente mediante mecanismos estructurales, no solo mediante declaraciones, porque hay una diferencia entre la validez del derecho y la eficacia del derecho. Se pueden hacer un montón de declaraciones y de repente se quedan solamente en declaraciones. Entonces, para preservar la libertad, es necesario tener un gobierno que realmente sea un gobierno limitado y no un gobierno que se desborde o un gobierno omnipotente. Punto número uno. Para poder obtener una situación de gobierno limitado, es importante limitar el poder horizontalmente, es decir, entre poder ejecutivo, legislativo, judicial y organismos constitucionales autónomos, y también verticalmente a través de la descentralización, que a su vez tienen, como ustedes saben, una rama que puede ser ejecutiva, que es el alcalde, el presidente regional, el gobernador regional,
y una rama legislativa, que son los consejos de regidores, ¿no? Entonces, hay esta división doble de separación de poderes, horizontal y vertical. Es un tema importante. Y además es importante defender ciertos derechos, como el derecho de propiedad es un ejemplo, porque en el derecho de propiedad hay mecanismos interesantes, ¿no? Que nos permiten también medir algunas cosas. Por ejemplo, acá nosotros vemos que los países que tienen protecciones más fuertes contra la expropiación, es decir, una garantía más potente del derecho de propiedad, también son los países que tienden a tener una mayor riqueza. Acá pueden ver una correlación bastante clara. ¿No? Pero esto es un dato interesante, ¿no? Algunos ejemplos. ¿Qué significa defender los derechos de las personas no solo mediante declaraciones, sino mediante mecanismos estructurales? Algunos ejemplos. En primer lugar, un sistema que garantice la independencia judicial de los jueces. Por ejemplo, en el Perú, un problema que tenemos es que muchos de los jueces que existen en el Perú son jueces provisionales, es decir, jueces que pueden ser removidos de su cargo por decisión del presidente de la Corte Superior en la cual estos jueces trabajan. No tienen estabilidad laboral, por lo tanto, puede ser complicado para estos jueces fallar a conciencia en algunos casos, ¿no? Entonces, de repente, para tener garantías más fuertes de un gobierno limitado, lo que convendría hacer en el Perú, o lo que se podría hacer en el Perú, sería otorgarle a los jueces mayores garantías en su cargo. Inclusive, se podría seguir lo que hacen otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, que la capacidad de estar en su posición de manera vitalicia. Si los jueces cometen de repente algún exceso, alguna infracción constitucional, pueden ser removidos a través de un juicio político. Pero en los Estados Unidos el juez está de manera permanente y vitalicia en su cargo y eso le permite tener una gran independencia. En cambio, en el Perú, el juez provisional no tiene de repente una independencia muy importante. De repente, inclusive los magistrados del Tribunal Constitucional están en su posición solamente 5 años. Al tercer año, de repente esos magistrados están pensando qué van a hacer después, quién los va a contratar después. Y todo eso puede afectar su independencia. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede fortalecerse la estructura constitucional para permitir que haya realmente un equilibrio de poderes en el Perú, ¿no? Otro ejemplo de cómo pueden defenderse los derechos de las personas a través de mecanismos estructurales, por ejemplo, es asegurar que la representación de las personas en el Congreso funcione, ¿no? En el Perú yo creo que la representación que tenemos en el Congreso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque, por ejemplo, tenemos un distrito electoral muy grande que es Lima. Lima escoge 36 parlamentarios y hay como 20 partidos políticos que cada uno presenta una lista de 36 candidatos al Congreso por Lima. 36 por 20 nos da cientos de candidatos al Congreso y es imposible informarse. Entonces el elector no sabe quiénes son los candidatos, no sabe cuáles son sus propuestas y cuando son electos y hay 36 congresistas, nadie sabe a qué limeños representa y a qué limeños no representa. Entonces todo es un caos. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la representación? Acá una idea que lanzo para que ustedes la evalúen. Se divide a Lima, se parte a Lima, ya no en un enorme distrito electoral, sino que se parte a Lima en 36 pedazos. Un pedazo la Monate, otro pedazo puede ser el distrito de San Miguel, otro pedazo puede ser de repente el distrito de San Isidro con Magdalena y Lince, y así sucesivamente. Partes Lima en 36 pedazos. Cada pedazo escoge solamente un congresista. Entonces, cuando hay elecciones, ya no tienes que escoger entre cientos de congresistas, sino que escoges solamente entre 10 o 20 congresistas. Y ahí sí puedes saber quiénes son los candidatos. Y cuando los congresistas son electos, sabes quién es tu congresista y lo puedes fiscalizar. Entonces, esta es otra manera como a través de mecanismos estructurales, mejorando la estructura de gobierno, se crea un clima democrático más fuerte que ya no puede atropellar los derechos, que ya no puede ser abusivo, que ya no puede ser arbitrario, etc. Entonces, esta es un poco la tesis que yo quiero sugerirle a ustedes, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es establecer competencias claramente definidas entre niveles de gobierno para que no haya mucha, digamos, controversia, discrepancia entre los niveles de gobierno y también impedir que algunos poderes del Estado se agranden o pisoteen o busquen de alguna manera reducir o amedrentar a los demás. Es importante tener mecanismos claros que impidan que algunos poderes del Estado crezcan demasiado. Y yo considero que en la Constitución del 93 que existe en el Perú tiene un problema en este respecto, porque la Constitución del año 93 lamentablemente es muy presidencial. Yo creo que en el Perú hay una presidencia imperial. Si bien el presidente es electo democráticamente,
el presidente en el Perú tiene un gran poder. ¿Por qué? Puede aprobar muchos tratados internacionales sin ir al Congreso, como tratados ejecutivos. El presidente del Perú puede reglamentar las leyes y muchas veces el fenómeno que se produce en el Perú es que el Congreso aprueba leyes muy cortas que no dicen mucho y en realidad la verdadera ley es el reglamento y no la ley. Tercer punto, que en el Perú las leyes más importantes en realidad no son leyes, disculpen, sino que las leyes más importantes se pasan a través de legislación delegada, a través de decretos legislativos. El Parlamento otorga facultades al presidente para que el presidente legisle. El Parlamento establece un plazo, establece un tema, y dentro de ese plazo, que suele ser muy corto, el Poder Ejecutivo a menudo aprueba cientos de decretos legislativos que luego el Parlamento no puede revisar. Entonces, en el Perú tenemos una estructura constitucional tal que el principal poder legislativo en el Perú no es el Congreso de la República, sino que es el Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que existe un desbalance. Y yo los invito a todos ustedes a reflexionar. Yo creo que en el Perú tenemos que limitar radicalmente el ámbito de poderes del Poder Ejecutivo, que esto genera un desbalance, porque tenemos un Poder Ejecutivo que es legislador, además de ejecutivo, y un poder legislativo, un Congreso de la República, que a veces parece más que legislativo, el poder decorativo, porque no hace mucho. Entonces yo creo que acá hay que cambiar esto, y además si recortamos la facultad del Ejecutivo de legislar tanto, fortalecemos la democracia, porque obligamos al presidente a dialogar más, a parlamentarias, y a ir creando gobiernos de coalición, que no se vea una división tan clara entre gobierno y oposición, sino que el presidente se vea obligado a convocar. Bancada tal participa del gobierno, bancada tal participa del gobierno, etc. Les doy un dato interesante a ustedes, por ejemplo, para que ustedes vean cómo es en otros países. En Suiza hay elecciones parlamentarias y no es que el partido mayoritario del Congreso forme un gobierno. Refleja al Parlamento en proporciones iguales. Entonces, por ejemplo, si es que el partido de derecha tiene 2 congresistas, tiene el 20% de los congresistas, ese partido tiene el 20% de los ministros. Si el partido de izquierda tiene el 30% de los congresistas, ese partido tiene el 30% de los ministros. Y así sucesivamente. Entonces el sistema los obliga a negociar, a conciliar y no fomenta situaciones de confrontación. Entonces la estructura, trabajar con la estructura, de alguna manera permite que los gobiernos sean limitados y que los gobiernos no terminen haciéndole daño a los valores democráticos y a los derechos de la gente. Esta es un poco la visión que yo quiero compartir con ustedes y que yo les quiero plantear, ¿no? Y ahora la pregunta que yo les hago es un poco una pregunta abierta. Yo quiero que ustedes reflexionen si es que la Constitución Política del Perú cumple o no cumple con estas garantías que yo les acabo de mencionar, ¿no? Esa es una pregunta que me gustaría que ustedes reflexionen. Ahora tengo una pregunta todavía más radical, que es un poquito esta pregunta de acá. Si es que los derechos fundamentales existen o no. No se dramaticen mucho con esta pregunta porque ya van a ver un poco a dónde quiero llegar con esto, ¿no? Existen los derechos fundamentales. A ver, voy a ponerles acá algunas frases de autores, filósofos del derecho muy importantes que ustedes puede ser que conozcan, y si no conocen, los invito a que los conozcan. Jeremy Bentham, en su libro Of Laws in General, dijo lo siguiente: en el campo del derecho son entidades reales únicamente los mandatos del soberano, por un lado, y la actividad de las personas individuales, por otro. Derechos y deberes son entidades ficticias que se consideran creadas por el derecho y que abundan en la vida jurídica. Son mero producto de la fantasía, una especie de alegoría. Eso nos dice Jeremy Bentham. Otra frase interesante, de Axel Hagerström, que es uno de los notados jurídica fascinante. ¿Qué dijo Hagerström? No podemos encontrar la base fáctica que buscamos ni en la protección garantizada ni en las órdenes dictadas por la autoridad exterior. Insuperable de hallar los hechos que se corresponden con nuestra idea de derechos nos obliga a suponer que tales derechos no existen y que por lo tanto no tienen nada que ver con la realidad. Y acá una tercera frase que también es interesante, que es una frase de Karl Oliver Krohne. Él nos dice: sean cuales fueran los argumentos aducidos para mostrar que el derecho no significa nada, deben ser de alguna manera defectuosos. Parece indiscutible que, de algún modo,
los derechos son un elemento básico del sistema jurídico vigente, pero las ideas subjetivas de derechos son hechos. Lo que hay que hacer es estudiar estas ideas como elementos de la práctica del sistema jurídico. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que quieren decir estos autores con estas frases? ¿A dónde queremos llegar con esta reflexión? A lo que quiero llegar es un poquito lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de derechos y hablamos de la existencia de derechos fundamentales, no estamos hablando de derechos que existen de la misma manera en la que existe una silla, una mesa, un celular o un compañero de salón, de clase. No existen las obligaciones, los contratos, la idea de un contrato, la idea de una obligación, el derecho de, por ejemplo, ¿no? Ustedes no van a ver al derecho de autodeterminación informativa flotando por el aire, no lo pueden tocar, no lo pueden saludar, no existen como entidades físicas. Cuando nosotros decimos que el derecho existe, no solo los derechos fundamentales, sino los conceptos jurídicos en general, a lo que nos estamos refiriendo es que la gente, de alguna manera, en su social, reconoce culturalmente o institucionalmente la existencia de derechos. No existen como entidades físicas, existen como entidades sociales y tenemos que estudiarlas como entidades sociales, ¿no es cierto? Entonces, yo les invito un poco a que ustedes hagan la siguiente reflexión, ¿no? Las entidades sociales las tenemos que mantener si es que las entidades sociales nos sirven para resolver problemas. Si estas entidades sociales no nos sirven para resolver problemas, tenemos que descartarlas. En el siglo XIX existía un concepto, una concepción de que había un derecho en propiedad. Se determinó que no servía para los objetivos de la sociedad y por lo tanto se descartó. Es decir, no es que los derechos sean buenos porque sean derechos. Los derechos son ideas que la gente tiene acerca de la sociedad. Tanto sí que pueden haber algunos derechos que sean incompatibles o que choquen con otros derechos dependiendo de los valores que la sociedad tenga. Entonces, el análisis no tiene que ser solamente si esto es o no un derecho, sino que el análisis tiene que ser si el derecho nos sirve para resolver un problema o no. Y esa es un poco la visión que yo les propongo. Y en esta línea, yo quiero reflexionar con ustedes de manera crítica respecto a este concepto, a este principio de la no regresividad de los derechos fundamentales, que muchas veces nosotros vemos que en la literatura de derechos humanos o derecho constitucional se habla de este principio de no regresividad de los derechos fundamentales. Yo creo que este principio está profundamente equivocado, porque este principio asume que la historia es lineal, es decir, nos propone una visión de la historia en la cual empezamos en el punto A, que no tiene derechos, y terminamos en el punto B, que tiene un montón de derechos. Entonces, desde este punto de vista, mientras más derechos tengas, es mejor, sin reflexionar respecto a la idoneidad o inidoneidad de estos derechos para resolver los problemas que se supone que los derechos tienen que resolver. Entonces, número uno, no es que más derechos sea mejor. Los derechos pueden servir o no servir dependiendo de los efectos que produzcan. Y número dos, no es que la sociedad vaya a transitar necesariamente del punto A al punto B. A veces retrocedemos también. A veces hay cambios inesperados, revoluciones inesperadas que nos llevan a lugares inesperados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con visiones de la historia que nos plantean una visión lineal. Pasamos por la etapa A a la etapa B, a la etapa C. La vida no es así, la historia no es así y el derecho tampoco es así. Entonces, yo los invito a pensar fuera de la caja, a ser revolucionarios, en el buen sentido del término, y a reflexionar acerca de si este principio debe tener recibo o no debe tener recibo, ¿no? Ahora, avanzando con este tema de los derechos fundamentales. Otro dato importante. Los derechos fundamentales siempre son costosos. Nunca son gratuitos. Si es que nosotros hablamos de la propiedad, un derecho, entre comillas, de primera generación, ¿no es cierto? La propiedad no es un derecho que te otorgue una prestación del Estado. Tampoco es un derecho que te otorgue un bien o servicio. Es decir, es un derecho, entre comillas, de defensa, un derecho que lo único que impone es una obligación de no hacer, ¿no es cierto? La propiedad es el derecho a que no te roben. La vida es el derecho a que no te maten. Estos son derechos de primera generación. Y muchas veces se pensaba, o muchas veces se decía, no, los derechos de segunda generación o de tercera generación son complicados porque son costosos. Bueno, los derechos de primera generación también son costosos, porque para defender la propiedad requieres una fuerza de policía que te proteja, requieres una corte a la cual puedas acudir para defender este derecho, ¿no es cierto? Sin una serie de sin una serie de infraestructura, de inversión pública alrededor de este derecho, no puede haber
propiedad, no puede haber derecho a la vida, etc. Y evidentemente los derechos de segunda generación o tercera generación, de repente el derecho al agua, el derecho a la seguridad social, esos también requieren un costo. Entonces, los derechos siempre son costosos, nunca son gratuitos. Y de derechos está asociada con un profesor de la Universidad de Chicago, que luego se pasó a ser profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Cass Sunstein, que yo tuve oportunidad de escuchar en algunas oportunidades, muy famoso, que se llama El costo de los derechos, que lo recomiendo a los ustedes a leer este libro. Entonces, los costos imponen los derechos imponen costos primarios. Estos son los costos que sufre una persona cuando se vulneran sus derechos, los costos de cumplir con un derecho. Por ejemplo, en el caso de la propiedad, los costos primarios son los costos que sufres cuando te roban. En el caso del derecho a la seguridad social, por ejemplo, es el costo que el Estado te paga. Hay los costos secundarios, son de alguna manera las externalidades que se generan o de alguna manera los efectos que se generan cuando existe un riesgo de que el derecho sea vulnerado, incluso si el derecho no es vulnerado. Supongamos, vamos a explicar esto. Cuando a una persona le roban, ese robo, que es una vulneración del derecho de propiedad, genera un costo a la persona que es robada, pero también genera un costo social al resto de la comunidad, porque el resto de la comunidad se va a asustar, va a contratar a un guachimán, de repente una ronda, y todo eso tiene un costo. Entonces, el hecho de que se le afecte a uno el derecho genera costos para un montón de gente. Y esos costos que se generan a un montón de gente, estos costos externos, son los costos denominados secundarios. Entonces, los derechos tienen costos primarios, el costo al que se le vulnera el derecho, tienen costos secundarios, los costos que se le generan a la sociedad, y además tienen costos terciarios, que son los costos de reparar, remediar la vulneración del derecho, que son básicamente los costos de administración de justicia, ¿no? ¿Les queda claro? Los derechos tienen costos primarios, costos secundarios y costos terciarios. Entonces, acá tengo unos gráficos que yo les quiero mostrar que comparan en la izquierda el costo de los derechos en el caso de un derecho de primera generación, como el derecho a la vida o el derecho a la propiedad, con el costo de los derechos en el caso de un derecho de tercera generación, un derecho económico, social, cultural, básicamente un derecho prestacional. Y ustedes van a poder ver que son muy parecidos. En ambos casos hay costos, solamente hay una diferencia, que es que en el caso de los derechos de primera generación, los derechos que implican una obligación de no hacer, cuando hay cumplimiento espontáneo del derecho, es decir, cuando la sociedad ya se acostumbra a respetar la propiedad o ya se acostumbra a respetar la vida, no hay un costo. Es decir, no hay un costo cuando nadie te roba, cuando nadie roba, no hay un costo en ese supuesto. Sin embargo, en el caso de los derechos prestacionales, incluso cuando no hay un incumplimiento, ahí sí hay un costo, porque sí o sí el Estado tiene que dar determinada prestación. Entonces, ambos tipos de derechos tienen costos, pero los derechos, entre comillas, positivos son más costosos que los derechos, entre comillas, negativos. ¿No? Entonces, acá es un dato interesante para que ustedes lo puedan reflexionar, ¿no? Y otro dato que es interesante, que mucha gente a veces no lo sabe o no lo toma en cuenta, es que ustedes tienen que darse cuenta que en el Perú estamos en una jurisdicción donde existe lo que se llama la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es decir, cuando ustedes, un privado, les vulnera un derecho fundamental, ustedes pueden demandar a ese privado para que se restituya el derecho fundamental. Por eso hay amparos, procesos de amparo contra asociaciones, habeas corpus entre hermanos, entre familiares, etc. Sin embargo, en buena parte del mundo, inclusive en la mayor parte del mundo, los derechos fundamentales no se entienden de esa manera, sino que los derechos fundamentales solo son exigibles frente al Estado, frente al gobierno. Por ejemplo, en los Estados Unidos no es posible demandar a un particular para que se restituyan tus derechos constitucionales o fundamentales. Y en Alemania tampoco es posible demandar a un particular para que se restituyan tus derechos fundamentales, ¿no es cierto? Lo que la gente muchas veces hace es que hace figuras raras, es decir, como no pueden demandar a un particular, demandan a una autoridad estatal y le dicen, autoridad estatal, tú has vulnerado mis derechos fundamentales porque no has controlado al privado que vulneró mis derechos fundamentales. Entonces utilizan mecanismos de ese tipo. Pero en la mayor parte del mundo desarrollado, por lo menos,
no existe esta figura de que los derechos fundamentales son exigibles entre privados, ¿no? Este es un dato interesante para que ustedes lo apunten, ¿no? Y ahora ya vamos ya acabando con la presentación, porque no quiero extenderme mucho y quiero llegar a la parte que hay un diálogo. Y yo quiero ahora reflexionar a ustedes un poco más acerca de este tema de los derechos prestacionales, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Sobre todo los derechos económicos. Y yo quiero ponerme a pensar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tipo de derechos económicos, tenemos que diferenciar en cómo vamos a concretar la garantía de estos derechos. Y estos derechos pueden concretarse de tres maneras. Una forma en la cual estos derechos se pueden concretar es, en primer lugar, a través de la creación de un estándar mínimo de calidad. Por ejemplo, si estamos hablando de educación, podemos nosotros decir que vamos a crear la SUNEDU, y la SUNEDU va a ser un organismo estatal que se va a encargar de verificar la calidad, de manera tal que si la calidad está por debajo de X, las universidades no van a tener licencia, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, los derechos económicos y sociales lo que nos crean es regulación. Un montón de reglas que dicen, en este caso está permitido entrar al mercado y en este caso está prohibido entrar al mercado. Estándares de calidad. Opción 1. La segunda opción es que nosotros digamos, como consideramos que el bien o servicio X es un derecho, lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que el Estado provea ese bien o servicio. Es decir, actividad empresarial del Estado o una actividad a través de la cual el Estado nos brinde un bien o servicio. Hospital público, colegio público. Y la tercera forma en la cual este tipo de derecho se puede concretar ya es una forma un poco más radical, que es que nosotros, digamos, consideramos que este bien o servicio es un bien o servicio tan esencial, con tantas particularidades y complejidades, que vamos a decir que el Estado es el único que puede prestar el bien o servicio. Es decir, crear un monopolio a favor del Estado. Y eso ya no es tan común, pero por ejemplo podemos decir que el Estado tiene un monopolio en la provisión de seguridad, ¿no? No puede haber una fuerza aérea privada. La Constitución dice que y opción 3, monopolios a cargo del Estado, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero analizar estas tres opciones para ver si estas tres opciones son opciones que nos ayudan a cumplir los objetivos que tenemos en mente o que de repente no nos ayudan a cumplir estos objetivos, ¿no? La primera opción era crear estándares mínimos de calidad, es decir, crear regulación que diga, si la educación tiene mala calidad, no puede existir, si tiene buena calidad, sí puede existir. O ustedes escojan el negocio que quieran, puede ser la calidad de un colegio, puede ser la calidad de un autobús, de una combi que presta servicios, etc. La regulación lo que genera son barreras de entrada. Y al generar barreras de entrada, el efecto que la regulación tiene es generar que hayan menos actores de mercado, menos proveedores del bien o servicio en cuestión en el mercado. Es decir, antes de la regulación, de repente habían 30 o 40 universidades y una vez que se pone la regulación ya no van a haber 30 o 40, sino que van a haber 15 o 20. Entonces, la creación de barreras de entrada, ¿qué cosa hace? Disminuye la competencia. La competencia que está regulada por el artículo 61 de la Constitución. La Constitución dice que el Estado tiene que promover la competencia, pero la regulación, en vez de promover la competencia, disminuye la competencia. Y al disminuir la competencia, se pueden generar los siguientes efectos. En primer lugar, precios más altos, porque como hay menos competidores, se pueden poner de acuerdo, ya no están buscando clientes con tanta fuerza como antes, sino que se pueden repartir el mercado, se pueden relajar. Entonces, menos competencia genera precios más altos. Menos competencia genera menos innovación, porque como tienes menos competidores, estás peleando por satisfacer menos al consumidor, es más claro que te van a comprar tu producto, trabajes o no trabajes, las barreras de entrada lo que generan es menos innovación y paradójicamente, al generar menos innovación, al relajar a los proveedores del bien y servicio en cuestión, lo que generan es menos calidad, ¿no es cierto? Entonces, por regla general, cuando un mercado se regula para controlar la calidad, la consecuencia de esa regulación de la calidad es contraintuitiva. La consecuencia de generar la calidad es menos calidad. Entonces, esto de acá, en economía, y hay premios Nobel de Economía que se han otorgado por esto, se llama la teoría de las consecuencias no intencionadas.
con una buena intención se quiere regular la calidad para mejorar la calidad, por ejemplo, de la educación universitaria o, por ejemplo, del servicio de transporte, pero el efecto de estas medidas que controlan la calidad es disminuir la competencia y a mediano plazo o a largo plazo, menos calidad. Entonces, esto es algo que hay que pensar. Y por eso en la teoría de la regulación, normalmente, lo que dice la teoría es que está bien regular solamente cuando hay monopolios naturales o fallas de mercado muy significativas que impiden que haya competencia. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes ven el mercado de trenes o el mercado eléctrico, hay mucha regulación, y cuando ven el mercado de restaurantes hay poca regulación. ¿Por qué razón? Porque en el mercado de restaurantes pueden haber cientos de restaurantes en una ciudad como Lima o una ciudad como Arequipa. En cambio, en el mercado de trenes, no es posible que tengamos 100 trenes en una ciudad. Va a haber un tren, 2 trenes, tiene que entrar el Estado para decir el dueño de la riel de un tren debe compartir su riel con otro tren. Entonces, cuando hay poca competencia, ahí puede haber mucha regulación. Cuando hay mucha competencia, poner regulación va a generar un negativo. Entonces, este es un tema interesante para que ustedes tomen cuenta cuando se esté discutiendo los estándares de calidad y la regulación de los mercados. Un tema importante para ustedes, ¿no? Luego, otro riesgo es que, como habíamos mencionado antes, la regulación genera riesgo de mayor corrupción, porque se les da poder discrecional a los funcionarios públicos, que luego pueden, de alguna manera, utilizar ese poder para favorecer intereses. Lo que personas que ya están en el mercado proveyendo bienes y servicios buscan influenciar al regulador para que no entren nuevos competidores. Es decir, si yo soy Telefónica, tengo mi negocio de telefonía en el Perú muy poderoso, tengo la capacidad de influenciar a los reguladores para que impiden o dificulten el ingreso de Claro al Perú, de manera tal que yo pueda cobrar precios más altos. Si yo soy Bacus, tengo el monopolio de la cerveza, puedo hacer algo parecido para impedir que entre Ambev al Perú. Y así sucesivamente. Siempre que hay mucha regulación, el riesgo de que las empresas capturen al regulador y transformen la regulación en un arma para impedir que los competidores puedan ingresar al mercado. Entonces, nuevamente, estas instituciones constitucionales o posiciones constitucionales que dicen que hay que regular la calidad para garantizar el cumplimiento de un derecho económico o social, muchas veces terminan generando un efecto contrario al que se supone que tienen que generar, ¿no? Un dato interesante. De hecho, esta teoría de la captura regulatoria es una teoría que fue desarrollada por un economista de la Universidad de Chicago llamado George Stigler. Y por esta razón, en el año 1983 se le otorgó a George Stigler el Premio Nobel de Economía, ¿no? Un dato para que ustedes lo conozcan. Luego, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Ese es respecto a la primera alternativa, la alternativa de establecer regulación. La segunda alternativa era que el Estado provea bienes y servicios, ¿no? Y al respecto de esto, hay que tomar en cuenta que en la Constitución peruana está prohibido que el Estado ejerza actividad empresarial, salvo que el sector privado no esté llevando a cabo esta actividad empresarial. Es decir, solamente debe haber actividad empresarial del Estado de manera subsidiaria, excepto en ciertos rubros, como seguridad, salud, servicios públicos, infraestructura y educación. Y todo esto está en los artículos 58 y 60 de la Constitución. Es decir, el Estado puede intervenir solo en estos rubros o en otros cuando la actividad empresarial sea subsidiaria. Esto de acá, ¿qué nos revela? Esto de acá nos revela que al constituyente peruano, ustedes pueden discrepar, podemos discutir, pero esto de acá nos revela que al constituyente peruano no le gusta que el Estado haga actividad empresarial. ¿Por qué no le gusta que el Estado haga actividad empresarial? Porque normalmente la actividad empresarial del Estado es una fuente de desperdicios de recursos. Porque normalmente una empresa privada cuida más los recursos porque son recursos de la empresa y hay, digamos, incentivos, están alineados para maximizar, digamos, el interés personal del empresario que quiere aumentar su rentabilidad. Y en el caso de una empresa pública, los incentivos son distintos. Entonces, las empresas públicas suelen realmente desperdiciar cantidades muy grandes de recursos, ¿no? Y además, la Constitución también dice que está prohibido en el Perú que haya monopolios estatales. Es decir, no se le puede en el Perú otorgar
de manera exclusiva un monopolio al Estado. Y eso tiene que ver con el hecho de que los monopolios en general generan malestar social, porque un monopolio puede aumentar los precios, porque un monopolio puede reducir la calidad y no pasa nada. En general lo que se debe buscar, si cuando se busca prosperidad, es aumentar la competencia, porque en la competencia el soberano es el consumidor. Y en la competencia ocurre algo interesante, que es que se transforma el egoísmo del empresario en, que es algo negativo, se transforma lo negativo en positivo. Porque para poder obtener un beneficio individual, uno tiene que necesariamente dar bienes y servicios que son valorados por la comunidad. Por eso es que Bernard de Mandeville, que escribió en el siglo XVIII sobre la competencia, decía que la competencia transforma vicios privados en virtudes públicas, ¿no? Y acá hay algunos datos adicionales que yo les puedo mostrar. Por ejemplo, este gráfico muestra que a medida aumenta la regulación, también aumenta la informalidad. Está estudiado en muchos países del mundo. Mientras más regulas y regulas y regulas, las personas que ya no pueden acceder al mercado terminan ingresando al mercado informal, y quizás esta es una de las razones por las cuales en el Perú tenemos aproximadamente 75% de los peruanos trabajando en el mercado informal, ¿no? Y acá podemos ver otros datos interesantes, ya más desglosado, de la relación de diferentes tipos de regulación con la informalidad, ¿no? Por ejemplo, acá hay un gráfico interesante que muestra que no hay una correlación muy clara entre el nivel de los impuestos y la informalidad. Es decir, no es que haya informalidad porque los impuestos son altos, sino que hay informalidad porque hay mucha regulación, ¿no? Y otros datos interesantes. Y acá también se muestra que mientras más regulación hay, más pobre en general va a ser. Ha llegado hasta acá. Ya, Doctor, disculpe, tiene el micrófono apagado. desde ahorita. Ahora sí. No, de nuevo lo tiene apagado, doctor, disculpe. Ya. Pero se me apagó el final nomás, ¿no? Al inicio de su explicación final. Ah, Justo bueno. las últimas palabras. A ver, entonces lo que yo les decía es que acá ha concluido mi exposición, digamos, formal, la parte expositiva, y ahora quedo atento a las preguntas, impresiones, comentarios que ustedes pueden tener, que para mí lo más importante es conversar con ustedes acerca de estos temas. Entonces quedo atento a sus preguntas o comentarios. Sí, doctor Lucas, más bien agradecerle su presentación y gran exposición sobre este tema que es en sí muy, muy importante conocer sobre derechos fundamentales y la coyuntura a nivel nacional e internacional. Ahora, como usted bien lo recalcaba, ahora pasaremos a recibir las preguntas de los participantes para poder generar un poco de diálogo y más que todo poder responder consultas de los participantes. Sí, por supuesto. Si quieren hacerme preguntas de algún otro tema, yo también las puedo contestar, ¿no? Yo he trabajado varios años en el Tribunal Constitucional resolviendo todo tipo de procesos constitucionales, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta de procesal constitucional o de algún otro tema, encantado también de conversar sobre eso. Doctor, justo una persona ha escrito en la bandeja de mensajes esta consulta que se la voy a transferir. Sí, por ¿Qué supuesto. falencias, qué falencias denotaría usted, doctor Gersi, sobre la Constitución de 1993 con respecto a esta lógica de presentarse una ineficacia en extensión de derechos constitucionales? A ver, ¿puedes repetir la última parte de la pregunta? Es decir, ¿qué falencias denotaría usted de la que esta Constitución actual con respecto a esta lógica de presentarse una ineficacia en la extensión de derechos constitucionales? Ya, muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Yo creo que las principales falencias de la Constitución del 93 no están tanto en la parte de los derechos fundamentales, sino que están más en la parte orgánica de la Constitución. Yo creo que el principal problema de la Constitución del año 93 es que otorga demasiado poder al presidente de la República y permite que el poder ejecutivo se agrande a costa del poder legislativo. Por ejemplo, al aprobar tratados sin la aprobación del Congreso, por ejemplo, la potestad reglamentaria tan grande que tenía el presidente de la República, y por ejemplo, la posibilidad de emitir decretos de urgencia y decretos legislativos sin ningún tipo de control significativo por parte del Congreso. Entonces, mi principal crítica a la Constitución es de estructura de poderes y de división de poderes. Yo creo que la Constitución del 93 en la parte de derechos es bastante razonable,
Es una constitución que no peca por exceso. Yo creo que en general está bien esa parte. Se puede discutir alguna cosa concreta, pero creo que está bien. Y eso tiene que ver también con el hecho de que la Constitución del 93 es las constituciones más cortas de América Latina. Si ustedes la comparan, por ejemplo, con la Constitución boliviana o con la Constitución venezolana, ahí van a poder hacer de repente algunas críticas a tener una proliferación de derechos fundamentales que es demasiado grande, ¿no? En la Constitución del 93 yo no creo que haya ese problema, yo creo que prácticamente todos los derechos que están ahí son derechos que sirven para resolver problemas, ¿no? Entonces yo no tendría ninguna crítica específica en ese sentido contra la Constitución. Gracias por la pregunta. Sí, doctor. También esta consulta de, para usted, doctor, ¿los derechos humanos son un problema solo en países no democráticos? Ya, buena pregunta. No es que sean un problema solo en... A ver, no son solo un problema en países democráticos. Si ese fuera el caso, no tendríamos cortes, porque bastaría que la voluntad de la mayoría, expresada democráticamente a través del Parlamento, pudiera resolver todos los problemas. La existencia de cortes, y en concreto la existencia de cortes capaces de resolver casos de derechos fundamentales, revela que la democracia no es suficiente para resolver todos los problemas de derechos fundamentales. Quizá no me pude hacer entender de manera correcta. Yo lo que señalaba era que la mejor manera de defender los derechos fundamentales no es simplemente declarando la existencia de derechos fundamentales, sino generando una estructura que impida que el poder pueda ejercerse de manera abusiva. Democracia, eso va a ayudar a que se abuse, eso va a ayudar a que no hayan abusos de derechos fundamentales. Porque creo que los países antidemocráticos abusan más los derechos fundamentales que los países democráticos. Además de democracia, necesitamos cortes independientes con capacidad de actuar con valentía frente a casos difíciles. Y sin esas garantías, pese a que tengamos un montón de derechos constitucionales proclamados, esos derechos puede ser que no sean efectivos. Entonces, lo importante es estructuras que nos permitan defender estos derechos, ¿no? Más que simplemente proclamar los derechos, ¿no? Por ejemplo, hay un premio Nobel ganador del premio Nobel de Economía, Amartya Sen, ustedes pueden haber escuchado, y Amartya Sen dice, él hace un estudio de las hambrunas que existen en el mundo, ¿no? Hace un estudio de las hambrunas y él llega a la conclusión de que jamás ha existido una hambruna en un país democrático. Entonces él dice, cuando a las personas se les permite votar y se les permite participar, va a ser muy difícil que haya una vulneración, digamos, sistemática de sus derechos. Existen, por supuesto, también casos en los cuales una mayoría abusa de una minoría. Y la democracia no es perfecta, porque incluso en un régimen democrático es posible que una minoría abuse de la mayoría, porque la mayoría no tiene información, la mayoría no tiene claro qué está pasando. En cambio, la minoría que tiene un interés en aprobar una política determinada puede hacer que los congresistas aprueben esa política sin que la mayoría se entere. Entonces la democracia tiene un montón de fallas. No es suficiente la democracia, pero ayuda muchísimo, ¿no? Esa sería mi posición. Claro, doctor, más bien, la tercera pregunta vendría a ser de Johnny Cueto, Uh sobre -huh, lo explicado en su presentación. por supuesto. Nos comenta de que, según lo que usted comentaba en su exposición, de que el exceso de regulación en búsqueda de la calidad genera el efecto opuesto, baja calidad, abuso de posición de dominio, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, la liberación promovida en los 90, en el caso del transporte público y las universidades, parecen demostrar una realidad diferente. ¿Cómo le explica usted? Ya, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Yo creo que, eh, yo creo que la experiencia de los años 90 más bien confirma lo que yo había mencionado, porque antes de la liberalización del transporte público, digamos, cuando hablamos de calidad, no tenemos que entender calidad solamente desde un punto de vista muy estrecho de qué tan bonito o feo o qué tan idóneo es el servicio que existe, sino que tenemos que también pensar en la extensión del servicio. Entonces, antes de la liberalización del transporte, no existía un servicio con mucha extensión, sino que habían de repente 2 o 3 líneas y era muy difícil utilizar esas líneas porque habían colas, la gente no las usaba mucho.
Entonces lo que terminaba ocurriendo era que básicamente casi toda la gente en Lima en esa época utilizaba dos formas de transporte. En primer lugar, los colectivos informales, que todavía existen, y en segundo lugar, líneas de buses informales. Entonces, si nosotros comparamos esa situación, donde casi todos usaban colectivos informales o buses informales, con la situación de ahora, donde la mayoría de la gente utiliza buses formales, no, nadie dice que sean perfectos, tienen un montón de problemas, pero es mejor la situación actual que la situación que había antes, ¿no? En el caso de las universidades, igual, digamos, ha habido una expansión enorme de la oferta educativa y esa expansión enorme de la oferta educativa permite que muchas personas fuera de Lima, que muchas personas de clase media o inclusive de clase media baja, que antes no podían acceder a la educación universitaria, ahora lo puedan hacer. Y esta expansión de la oferta educativa yo creo que también ha hecho que las universidades de alto prestigio, de alta calidad, que ustedes saben cuáles son, hayan mejorado su servicio, ¿no? Entonces yo creo que más bien la experiencia lo que demuestra es que la competencia funciona. Hay casos en los cuales la competencia no se puede dar o la competencia genera algunos problemas y en ese caso puede haber cierta regulación. Pero en general definitivamente la competencia funciona. Y yo les invito a ustedes a reflexionar y estudiar más sobre eso. Por ejemplo, en la situación del transporte, antes de la reforma, antes de la reforma de los 90 que se produjo, está descrita de manera muy clamorosa en El Otro Sendero, que es el libro clásico escrito por Hernando de Soto. Ahí se explica lo difícil que era transportarse en Lima en los años 70 y 80, por ejemplo. Doctor Díaz, entonces ahora vamos a pasar a un par de preguntas más para Muchas poder gracias por la cerrar con pregunta. la ponencia de hoy. Por supuesto, La siguiente pregunta es de por Carlos supuesto. Mera. Primero, antes que todo, Carlos Mera le agradece por los conceptos y conocimientos dados hoy Muchas y le gracias. genera la siguiente pregunta. ¿Considera que la Constitución del 93 contiene derechos innominados como el derecho al aborto, la eutanasia, matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿O en todo caso esto está sujeto a la interpretación constitucional? A ver, ya, esa es una pregunta que no es fácil de responder. Podría hacerse una clase sobre cada uno de esos temas, ¿no? La Constitución del 93, como es evidente, en el artículo 2 permite, en el artículo 3, perdón, permite la incorporación de derechos fundamentales innominados, pero no es que uno puede inventarse estos derechos fundamentales innominados, sino que tienen que tener algún tipo de sustento en el texto constitucional y tienen que tener un sustento en quizá en tratados internacionales, quizá en el desarrollo de la jurisprudencia, quizá en una lectura sistemática de la Constitución. No puede de ninguna manera introducirse un derecho fundamental innominado que no guarde una relación con otros artículos de la Constitución. Entonces es una operación muy compleja, ¿no? Si vamos parte por parte. A ver, si vamos parte por parte, yo creo que, a ver, con riesgo de equivocarme, porque se puede hacer un análisis muy exhaustivo de esto, yo creo que es difícil hablar de un derecho fundamental a la eutanasia cuando en la Constitución se habla de la vida de manera tan exaltada. Yo creo que es difícil hacer ese argumento, independientemente de si vamos a estar a favor o en contra de la eutanasia, ¿no? Luego, la Constitución, si mal no recuerdo, en el artículo 4, no recuerdo exactamente el texto, pero en el artículo 4, si mal no recuerdo, habla de matrimonio. A ver, en el artículo 5, ¿no? Sugiere de alguna manera que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. No lo sugiere con mucha claridad, pero lo sugiere. Sin perjuicio de hecho, sin perjuicio de eso, digamos, yo me he expresado públicamente varias veces a favor de un matrimonio o de una unión civil entre personas del mismo sexo. Yo soy un defensor de esa proposición. No estoy seguro, no creo que pueda afirmarse la existencia de un derecho fundamental en ese sentido. A nivel político, yo soy un defensor de esa proposición, porque yo no creo que debería estar prohibido en una comunidad establecer una unión con consecuencias económicas entre dos personas que voluntariamente quieren formar esa unión
que no genera daños a terceros. Pero yo soy escéptico de que en buena técnica constitucional pueda formularse la existencia de un derecho fundamental en ese sentido. Sí soy escéptico. Creo que sería una operación constitucional desprolija, ¿no? ¿Cuál era el tercer derecho? Porque mencionaron eutanasia, matrimonio entre personas del mismo género, sexo. ¿El tercero cuál era? El derecho al aborto. Derecho al aborto. Por la misma razón que señalé antes, creo que no se puede afirmar la existencia de un derecho fundamental al aborto en el Perú en este momento. Por el nivel exaltado que ocupa la vida en nuestra Constitución, creo que no cabe eso. ¿No? Es muy claro, ¿no? Derechos fundamentales de la persona a la vida. Yo creo que evidentemente en el aborto hay una discusión más grande, que es la discusión respecto de cuándo comienza la vida. En realidad esa es la discusión relevante, ¿no? Si es que nosotros definimos vida o llegamos a la conclusión de que la vida biológicamente, médicamente, ocurre a partir del primer trimestre, sí podría ser constitucional el aborto, pero un derecho constitucional a abortar, también soy muy escéptico de eso, ¿no? Yo creo que la manera, cuando se busca establecer cambios sociales y políticos tan importantes, incluso cuando son positivos esos cambios, yo creo que el camino a seguir es un camino de reforma constitucional y de iniciativa legislativa, más que un camino de litigación, ¿no? Porque es más transparente, más honesto, y muchas veces los jueces constitucionales o los abogados constitucionalistas tienen la tentación de intentar doblar la Constitución para hacerla decir cosas que realmente no dice. Y yo creo que tenemos que ser escépticos frente a eso. Yo creo que es mejor cambiar la Constitución en esos aspectos. Sí, doctora. Sí, y también justo anexa una segunda pregunta más corta, y es con respecto a qué opina de la lectura moral de la Constitución de este gran filósofo y catedrático de Derecho Constitucional norteamericano, Ronald Dworkin. De la lectura moral de la Constitución. Sí. A ver, no me acuerdo de los detalles de esa proposición. eh, y yo creo que evidentemente la Constitución incorpora conceptos morales que tienen que ser interpretados de conformidad con el contenido histórico de esos conceptos morales. Entonces, por supuesto que hay un contenido moral inescindible en el derecho constitucional. Si en la Constitución te habla de valores morales que están en el texto constitucional, la interpretación tiene que ser moral. Entonces, un intento por purgar a la Constitución de moral es un intento destinado al fracaso. Eso sin duda. Y doctor, para pasar ya a las últimas dos preguntas que me han colocado aquí en la bandeja, es este tema de que usted comentaba sobre no darle muchas facultades al servidor público. Entonces, ¿qué propuestas usted haría para que se pueda manejar constitucionalmente ese tema y que al No final se le darle, pueda autor? no darle muchas facultades al sector público, esa es la pregunta. Claro, pero ¿bajo qué fundamentación? Es decir, dice que no lo entendió muy bien esa explicación. ¿Por qué no darle las facultades que ya debería de tener el servidor público por ley? Ya se refieren a la regulación, ¿no? Y a la Sí. parte económica de la exposición. Yo creo que, a ver, podría dictar todo una clase solo sobre esto, ¿no? Pero en general, la satisfacción de las necesidades humanas en una sociedad moderna no depende de una decisión política. Es decir, nosotros obtenemos los bienes y servicios que requerimos para subsistir y nosotros obtenemos las cosas que demandamos en el mercado, no porque alguien esté planificando la economía de arriba hacia abajo, sino porque el mercado nos provee estas cosas de abajo hacia arriba. No existe ninguna economía próspera en el mundo que sea una economía planificada. De hecho, mientras menos planificada es la economía, mayor prosperidad hay por regla general. Eh, digamos, así es como funcionan los mercados. Esto se conoce en economía como un orden espontáneo. Es decir, nadie planifica cuánto hay que producir de papas, cuánto hay que producir de camotes, cuánto hay que producir de celulares, de pantalones, de chompas. Si alguien intentara de arriba a abajo determinar este tipo de decisiones de producción, cometería un montón de errores. Produciría en algunas cosas más cuenta, desperdiciando recursos.
en otras cosas, menos de la cuenta, generando escasez. Y sería todo un caos. La forma en la cual funciona la economía moderna es que la gente observa un poco el nivel de los precios y los precios lo que transmiten es una señal de información. Si el precio está muy alto, la gente sabe que hay que producir más. Si está muy bajo, sabe que hay que producir menos de ese bien o servicio. Y de esa manera, de manera descentralizada, se coordina. Entonces yo creo que es equivocado pensar que solo el sector público, a través de una interferencia activa o vigorosa en la sociedad, puede proveer prosperidad. Yo creo que al contrario, cuando el sector público, con la información limitada que tiene, con los recursos limitados que tiene, con vulnerabilidad a la corrupción, cuando intenta entrar a organizar la sociedad, termina generando consecuencias no intencionadas, ¿no? Entonces, el consenso económico a nivel mundial es que las sociedades se organizan de abajo arriba, no de arriba abajo. Esa sería mi respuesta. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, para pasar a la última pregunta de Pavel Vargas. Por supuesto. De antemano le agradece mucho por su exposición y explicación de estos temas muy importantes. También le transfiere esta pregunta. Doctor Gersi, ¿qué opina usted respecto de los procesos de ratificación de magistrados y docentes universitarios? ¿Son constitucionales? ¿Qué comentario le merece ello? Ya, a ver, ya, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Yo creo que la pregunta no debe ser si es que estos procesos son o no constitucionales, sino que yo creo que la pregunta debe ser que estos procesos son procesos que nos convienen, que son convenientes o que le hacen bien al Estado de Derecho, ¿no? Porque si nosotros revisamos de magistrados, entonces como es una institución recogida en la Constitución, es evidente que es constitucional. Pero yo creo que la Constitución tiene que cambiarse en ese sentido porque es una institución que nos hace daño. Eh, la idea es que los jueces sean extremadamente independientes. Los jueces tienen que tener su cargo garantizado para que puedan asumir posiciones impopulares, para que puedan enfrentar a los jueces que son superiores a ellos, para que puedan enfrentar al poder político y en general para que puedan votar a conciencia y no votar por determinados intereses que los puedan amedrentar. Entonces el juez requiere, desde mi punto de vista, una estabilidad muy grande en su cargo. La figura de la ratificación somete la permanencia del juez en su cargo a la decisión de un órgano, que era antes el Consejo Nacional de la Magistratura y hoy día la Junta Nacional de Justicia. Si bien han habido algunos cambios, la composición del órgano es parecida. Este es un órgano que tiene una característica. Se escoge de manera muy poco transparente. Nadie vota por estos consejeros de la CNM o JNJ, sino que más bien los jueces escogen a algunos de ellos, los fiscales escogen a otros, las universidades privadas y públicas escogen a otros y también los colegios profesionales. Entonces es un organismo que se caracteriza por ser poco transparente y es un organismo que se caracteriza porque algunas personas con intereses privados, las universidades privadas que tienen intereses privados, están participando en una función pública. Igualito, asociaciones privadas, los colegios de abogados participan en la función pública. Y yo creo que eso puede tener un efecto distorsionador muy grande. Entonces tenemos un organismo que no es electo de manera transparente, no está fiscalizado por la población. De acá que nos interesa el derecho constitucional, probablemente no podamos acordarnos de quiénes son los miembros de la Junta Nacional de Justicia ahorita. De repente nos acordamos de uno o dos, dudo mucho que podamos acordarnos de todos. Son esencialmente desconocidos, pero estos desconocidos, por los peruanos, ejercen un gran poder decidiendo qué jueces se quedan y qué jueces se van. Y al hacerlo, pueden en realidad tener una influencia desmedida en el sistema de justicia. Entonces un juez no debería tener miedo de fallar como quiere fallar por miedo a que lo ratifiquen o no lo ratifiquen. Eso somete al juez a una posición de debilidad. Entonces yo creo que el juez debería ser, número uno, electo de una manera más transparente. Una opción es la elección popular, como ocurre en muchos países del mundo. Otra opción es que sean los jueces propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Parlamento. Es decir, un sistema donde los dos poderes del Estado más públicos participen en el nombramiento de jueces. De que se debata mucho, se discuta mucho sobre el nombramiento de jueces, que no sea algo clandestino ni semiclandestino, sino que se discuta mucho. Y una vez que los jueces sean nombrados, tengan una estabilidad absoluta en su cargo y solo se los puede remover si han cometido una falta grave.
Esa sería una posición, ¿no? Respecto de los jueces. Respecto de los profesores universitarios, hay que interpretar este tema a la luz de la institución constitucional de la autonomía universitaria. Entonces yo creo que toda universidad pública o privada, tiene el derecho de determinar cómo va a contratar o despedir a sus profesores, y al final son los alumnos, los padres de familia, los que van a decidir si les gusta o no cierto mecanismo. Y lo van a decidir al momento de escoger a qué universidad ir, van a tomar en cuenta estos factores. Entonces, esa sería mi respuesta. Con eso estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Doctor Lucas Gersi, agradecerle en nombre de la Asociación Expreso Este País por acompañarnos el día de hoy. También agradecer a todos y todos los participantes y presentes por acompañarnos en esta sesión del curso. ¿Algunas últimas palabras, doctor, que nos quiera decir? No, yo quiero agradecerles a todos ustedes por su atención y por las experiencias que han hecho. Y la verdad que en un futuro, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que me quisiera formular, si alguno de ustedes quisiera conversar conmigo sobre algún tema, estoy más que abierto a escucharlos. Y por eso les voy a poner ahora en el chat mi correo electrónico, de tal manera que si quieren escribirme, siéntanse más que bienvenidos de hacerlo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Incluso si no están de acuerdo con algunas cosas que dije, piénsenlas, tomen en cuenta esto, porque seguramente va a permitirles reflexionar más, ¿no? Y quedo a su disposición y agradezco muchísimo a Express Este País por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Con eso estamos dando por finalizado esta clase. Muy buenas noches a todos y cuídese, doctor. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias.